Buenas noches, bienvenidos todos. Por favor, recuerden mantener sus micrófonos apagados. Esta noche vamos a esperar unos minutitos más que están ingresando otras personas que están en la sala de espera. Esta noche contamos con la presencia del magíster Nelson Peña, quien desde hace más de 10 años, 12 años, ha estado en investigaciones de camarones en la Universidad Técnica Nacional de Costa Rica y en otros países de Latinoamérica. Esta noche pues va a ser una presentación muy ilustrativa sobre nuevas enfermedades que están en este momento apareciendo en Latinoamérica. Mi nombre es Nimiadina Herrera y de parte de C-Technology les damos la bienvenida esta noche. Gracias por estar con nosotros. Muy buenas noches a todos. Bueno, ya como Nimiadina mencionó, mi nombre es Nelson Peña Navarro, soy actual director de acuicultura para la Universidad Técnica Nacional de Costa Rica y coordino actualmente el Laboratorio de Patología Acuícola, también de la Universidad Técnica Nacional. Actualmente, pues, este es un tema bien interesante, es un tema complicado en el sentido de que pues se hace un análisis de las enfermedades emergentes que están para cultivo de camarón y bueno, cómo estas enfermedades emergentes crean o van a crear eventualmente en algún momento un posible impacto que incluso ya se está viendo en algunas regiones para toda la región de Latinoamérica. Incluso, como vamos a ver, algunas nuevas enfermedades emergentes están apareciendo en Latinoamérica. eh, y pues más bien nosotros, la región, es un riesgo para para otros lugares de producción de camarón, ¿verdad? Entonces, es interesante el tema en el sentido de que siempre achacábamos el tema de las enfermedades a los países asiáticos, obviamente por sus niveles de producción, pero actualmente, pues también nosotros a nivel de latinoamericano estamos siendo un riesgo para las otras regiones. Importante aquí acotar eh, que como coordinador del Laboratorio de Patología Acuícola tenemos todo el set de diagnóstico de enfermedades de camarón y pues estamos al servicio de cooperaciones a nivel nacional y a nivel internacional en proyectos asociados a esta temática en particular. Actualmente somos el único laboratorio en Costa Rica que somos la contrapartida del Servicio Nacional de Salud Animal, ¿verdad? Y pues estamos atentos a cualquier necesidad que se pueda ofrecer en la región y que podamos colaborar de alguna u otra manera. Eh, Vamos a empezar con lo básico y lo estándar cuando se habla de temas de acuicultura. Aquí pues todos estoy muy seguro que somos amantes y apasionados de la acuicultura y siempre nos interesa conocer los datos actualizados de la producción a nivel mundial. Algunos de los datos como referencia general que tenemos que saber nosotros es que la producción mundial de pesca de captura y acuicultura a la fecha está en una proporción similar. El impacto que vemos nosotros en temas de pesca de captura va con una tendencia a una disminución, como podemos ver en la gráfica, ¿verdad? Hay como una especie de establecimiento de la pesca de captura, mientras que la acuicultura está con un franco crecimiento. Actualmente, la explosión a nivel mundial que ha tenido el cultivo de algas marinas ha favorecido mucho el tema de la acuicultura. Y pues actualmente las estadísticas que se tienen estamos a un 51% en pesca de captura y un 49% de acuicultura. Y se espera que para los próximos 10 años pues ya la acuicultura sobrepase el tema de la pesca de captura, ¿verdad?
Eh, Vamos a ver esta imagen, esto es de producción de camarón a nivel mundial. Como podemos ver, China, ¿verdad? Es uno de los países que más produce camarón, eh, con crecimiento del 2 al 3% de un año para otro, ¿verdad? Asociados también, como podemos ver, a países como Vietnam, Indonesia, la India, ¿verdad? Esos países ubicados en Asia, que son los mayores productores a nivel mundial. Y para Latinoamérica, pues Ecuador sigue teniendo un crecimiento. Bueno, por ejemplo, ese dato que tenemos del 2019 al 2020, Ecuador tuvo un crecimiento casi del 12%, ¿verdad? Con la producción de Banamey, lo cual lo cataloga como uno de los principales países a nivel mundial en producción de camarón. Como vemos aquí en el cuadrito abajo, ver China ubicado en el primer lugar, a Vietnam ubicado en el segundo lugar, seguido de la India, eh, continúan Indonesia y Ecuador en el quinto lugar, y así sucesivamente algunos países de relevancia, ¿verdad? Podemos observar a México en una muy buena posición, al igual que Brasil en los países de Latinoamérica. Entonces, existe, como podemos ver, un crecimiento importante del 2019 al 2020. Y esto, pues, va en paralelo también al, pues, obviamente, al incremento en la producción, y esto alineado también a eventualmente la aparición de enfermedades, al establecimiento de las que ya están, y pues eventualmente todos los años, como hemos estado viendo en los artículos que se están publicando, están apareciendo nuevas enfermedades, y ya vamos a ver algunas de las causas de por qué estamos viendo este comportamiento a nivel mundial en los últimos 3 o 4 años. Asociado a esto, pues la composición de la producción de la acuicultura y marina y costera, ¿verdad? Podemos ver, por ejemplo, cómo los crustáceos, que obviamente es la especie que nos interesa, ha tenido un crecimiento importante, y esto está asociado a la gráfica que vimos anteriormente de cómo los países cada vez tratan de producir más camarón, obviamente asociado a las necesidades del consumidor, siendo pues obviamente China uno de los principales consumidores de esta especie. Y pues existe una franca proliferación con una tendencia siempre a la alza, ¿verdad? Con respecto a otros organismos como los peces de aleta, los moluscos, ¿verdad? Y otros animales acuáticos que pueden suben y bajan con respecto a los diferentes años. Y camarón es la especie que se consolida en un crecimiento exponencial, y pensamos que así va a suceder, ¿verdad? Imagínense que hay un crecimiento exponencial, sabiendo que, por ejemplo, desde el año 2015, ¿verdad? Más o menos 2014, 2015, con la aparición de Appen, ¿verdad? O HPND o MS, que causa una gran problemática a nivel mundial con mortalidades en camarón, y a pesar de eso, pues siempre las estadísticas son favorables. Y asociado a esto, pues vemos acá como el camarón Peneus banamei sigue siendo la especie por excelencia en cultivo a nivel mundial, seguido de, por ejemplo, monodón. Y entonces, pues siguen siendo las especies de mayor producción a nivel mundial y de interés, y por la que obviamente la mayoría de la gente que trabaja esta especie, pues está muy relacionada con sus características, con sus beneficios y con toda la estabilidad que tiene la especie para la producción en las condiciones asiáticas, latinoamericanas, y pues obviamente en todos los países donde se produce camarón de cultivo. Venimos a este tema, ¿verdad? Que es uno de los principales. Yo me imagino que ya ustedes en diferentes conferencias han escuchado a los diferentes especialistas en patologías hablar sobre el tema de las enfermedades emergentes. Entonces, simplemente como un repaso, como una necesidad para el público que tal vez viene a enterarse de este tema de las enfermedades emergentes. La enfermedad emergente, bueno, se define como una enfermedad infecciosa emergente, y consiste en afirmar que es provocada por un agente infeccioso recientemente identificado o anteriormente desconocido, ¿verdad? Capaz de causar problemas de salud, tanto, bueno, en la especie animal como en la especie humana. La definición es similar. Entonces, algunas características que podemos nosotros tomar en consideración cuando tratamos de definir, ¿verdad? Una enfermedad emergente, lo primero que todo
es que tiene que ser una enfermedad que tiene que ser nueva, ¿verdad? Nueva o desconocida. Puede ser una enfermedad conocida, pero aparece por primera vez en una nueva especie, ¿verdad? O sea, una enfermedad que, que está diagnosticado, por ejemplo, en algún tipo de crustáceo, ¿verdad? Y de una u otra manera puede aparecer de forma intraspecífica en alguna otra especie. Así lo podemos considerar. También es una enfermedad conocida, pero que aparece en una nueva ubicación, ¿verdad? Eso también, recordemos que las enfermedades como tal, muchas se restringen por condiciones geográficas y de una u otra manera aparece en alguna nueva ubicación y entonces podríamos considerarla también como una enfermedad emergente. Y también una enfermedad conocida, pero con diferentes signos o mayor virulencia, ¿verdad? Eh, Podría ser el caso de vibrio parahemolíticos, por ejemplo, una enfermedad conocida, pero que de una u otra manera se convierte en EMS o APEN, HPND, ¿verdad? Con vibrio parahemolíticos con ciertas características específicas que causaron gran mortalidad en toda la región pues latinoamericana. Con respecto a problemas asociados a las enfermedades emergentes, bueno, es importante que genera complicaciones en el desarrollo del diagnóstico confirmatorio oportuno o identificación de la causa, ¿verdad? Muchas veces nosotros estamos haciendo algún tipo de análisis que nos da, por ejemplo, negativo, un análisis de alguna prueba ya estandarizada, y tal vez los signos clínicos nos demuestran que está asociada a una enfermedad en particular, pero nos da en negativo. Y entonces, pues esto genera una extensión en la posibilidad de dar un diagnóstico oportuno, ¿verdad? No hace hasta lograr una... eh, bueno, tenemos el escaso conocimiento del huésped potencial, ¿verdad? Cuando estamos trabajando con una enfermedad nueva en todos los sentidos, pues hay que iniciar muchos estudios para poder conocer el patógeno que nos está causando esta enfermedad y identificarlo, colocarlo, denominarlo como tal y pues lograr soluciones a la problemática. El Power Rank, yo les comentaba cómo la geografía puede favorecer de forma positiva o negativa la expansión de un nuevo patógeno y la falta de comprensión de los factores epidemiológicos críticos, ¿verdad? Que es cuando nosotros desconocemos efectivamente cómo la enfermedad genera signos epidemiológicos, ¿verdad? Y entonces de ahí, pues todos estos factores nos llevan a generar atrasos en el diagnóstico y en la posibilidad de brindar una solución rápida y oportuna a los productores o a las personas que nos están pidiendo colaboración cuando tiene más en la producción. Dentro de los impactos de las enfermedades emergentes, obviamente, ¿verdad? Tenemos que recordar que, bueno, en Latinoamérica tenemos, en países asiáticos también, producciones de todos los tipos. Tenemos producciones de escala, mediana, pequeña y obviamente grandes empresas. Gentes que generan un impacto real, ¿verdad? Un impacto real en la producción, genera muchos problemas a nivel social y económico, siendo los más desfavorecidos los pequeños productores. Y también, pues, hay impacto ambiental en el sentido de que se puede ver una alteración en las poblaciones de organismos que están en vía silvestre, por ejemplo, ¿verdad? Hablando en temas acuáticos. Y también, pues, puede haber un desequilibrio asociado a la presencia de nuevos patógenos y nuevas enfermedades que pueden generar esto en el ambiente natural. Muy importante, ¿verdad? Como factores, ¿cuáles son los factores que contribuyen al desarrollo de estas enfermedades emergentes? Obviamente, la expansión global de la acuicultura, que pues vamos de ver cómo el desarrollo de la producción de camarón se ha globalizado, se ha intensificado y se ha maximizado en los últimos años, problemas de producción, se genera mucho estrés en los animales, el manejo muchas veces no es alcohol, la bioseguridad se ve comprometida
Y pues esto está asociado obviamente a cada vez querer producir más y más y pues obviamente en espacios más pequeños. ¿Qué nos ayuda mucho? ¿Verdad? La vigilancia mejorada y probablemente muchos de los casos de las nuevas enfermedades o de los nuevos patógenos que encontramos está asociado a vigilancia mejorada. Como muchas veces se hacen análisis buscando algunas cosas y nos aparecen otras cosas, como muchas veces hacemos vigilancia controlada, ¿verdad? Solo para monitorear que exista algo o no, y pues nos aparecen algunas cosas. Y esto pues ha favorecido definitivamente poder identificar nuevos patógenos pues en las producciones de camarón. Luego el movimiento natural, ¿verdad? El movimiento natural en las especies que se ubican en ambientes, bueno, diferentes ecosistemas, ¿verdad? Ese movimiento natural también permite esa proliferación y obviamente el transporte de organismos, ¿verdad? Cuando se transporta, por ejemplo, de un país a otro país, algunos virus pueden soportar altas temperaturas o temas de congelación o refrigeración, por ejemplo, y esto genera, bueno, que se pueda traspasar o trasladar enfermedades asociadas, obviamente, a un patógeno específico entre los diferentes países y de ahí que hay que tener mucho cuidado con eso y evitar este cruce de material genético entre los diferentes países. Y pues obviamente factores antropogénicos asociados pues obviamente al humano, que el humano como tal también puede en las diferentes prácticas que se realizan a nivel de finca, ya sea traslado también de producto, traslado de organismos vivos, Adolfo. incluso otros tipos de movimientos, pues son factores que contribuyen a la proliferación de estas enfermedades y también obviamente asociados al manejo como tal, ¿verdad? Que es una de las causas más importantes que pueden asociarse a esto. Como ustedes saben, ahorita vamos a entrar en un ciclo de descripción de las diferentes enfermedades emergentes que tenemos nosotros actualmente, algunas conocidas, y estoy muy seguro que algunos incluso desconocen que existen algunas, ¿verdad? Pero que ya se han podido describir. Podemos nosotros, por ejemplo, una de las más conocidas, bueno, o que se ha estudiado muchísimo en los últimos años, que es este microsporidio, Enterocyton hepatopenei, o EHP comúnmente llamado, se encuentra dentro de la familia Enterocytosonidae y del filo Microsporidia. Altamente estudiado, podemos encontrar muchos artículos sobre toda la descripción este, de este patógeno como tal, de los signos clínicos, del efecto que genera, cómo se transmite, ¿verdad? Y pues vemos dentro de los signos clínicos característicos de enterociton, de este microsporidio, es el crecimiento retardado en ausencia de otros signos y disparidad de tallas. Entonces, por ejemplo, nosotros podemos observar aquí en la gráfica de abajo cómo cuando nosotros encontramos camarones con estos tamaños, ¿verdad? Que podemos encontrar, por ejemplo, aquí en Costa Rica hemos encontrado camarones que, por ejemplo, ya están en talla comercial, 12 a 15 gramos, y vemos algunos pequeños ahí que andan por ahí de los 5 gramos y pues bueno, este es un primer indicio de que algo puede estar sucediendo y podría estar asociado directamente a la presencia de EHP. Como podemos ver también aquí a la mano izquierda abajo, podemos ver un camarón normal, generalmente el estómago está completo, un hepatopáncreas con una coloración café, hay buena salud del hepatopáncreas y también podemos ver el intestino pues lleno de alimento, mientras que los camarones que han sido positivos por EHP generalmente tienen el estómago blanquecino, lo podemos ver pálido, el hepatopáncreas se ve como a veces cristalino, a veces se le ve como una especie de cutícula, ¿verdad? Y también el intestino se puede ver entrecortado o se puede ver sin alimento. Entonces vemos una diferencia y ya con esto a nivel de finca nosotros podríamos empezar a suponer alguna posibilidad de tener HP. Como todo en estos países, como en nuestros países, muchos casos positivos están encubiertos, por lo que no sabemos realmente cuáles países están dando positivo. Y los artículos que se han obtenido, pues, son de muy poquitos países, ¿verdad? Entonces,
Posiblemente haya mayores países positivos, pero realmente no se sabe a la fecha. Aquí, pues, por ejemplo, nosotros podemos ver en la figura de arriba, esporas de EHP en la sección transversal, ¿verdad? Y longitudinal, mostrando, pues, esta característica propia que es un tubo polar. Esos se pueden observar, por ejemplo, microestructuras de las esporas con su respectivo tamaño, ¿verdad? Abajito podemos ver el ciclo de vida y las rutas de transmisión. Con respecto al ciclo de vida, es muy interesante que, por ejemplo, ahí podemos ver en el número 1 cómo se da la germinación de la espora, donde se perfora la célula huésped con el tubo polar y pues se transfiere el contenido al citoplasma. Y en el punto número 2 podemos ver cómo el esperoplasma, ¿verdad?, sufre una división nuclear para generar una ramificación del plasmodio. Y estos precursores de destrucción lo que generan son esporas que se forman dentro del mismo plasmodio. Al final, pues podemos ver cómo el plasmodio, aquí abajito en el número 4, el plasmodio genera los esporoblastos y la célula huésped se rompe, ¿verdad? Y libera las esporas maduras y obviamente el ciclo se repite. Y pues es una de las causas del éxito pues, de este tipo de organismos, que su ciclo de vida pues es básicamente sencillo y con alto grado de replicación. Con respecto a las rutas de transmisión, ¿verdad? Las principales son por heces y por canibalismo. Entonces, nosotros, por ejemplo, podemos hacer bioensayos fácilmente con organismos que están positivos y por canibalismo, pues transmitimos las esporas y pues podemos hacer ensayos de este tipo y verificar alternativas para definir, por ejemplo, como ahorita vamos a ver qué está sucediendo, por qué sucede, qué genera el EHP, cómo lo hace y cuál es el efecto, por ejemplo, a nivel interno en el camarón, que al final le causa problemas de crecimiento y problemas, obviamente, al final en la producción. Aquí en la figurita, a mano derecha, ¿verdad? Observamos una sección del HP teñido con iosina hematoxilina y pues muestra el tejido con las esporas y el plasmodio. Y entonces ahí se hace la identificación de esas esporas. Y abajito pues es una tinción con azul de toluidina que muestra también las esporas. Se ve muchísimo mejor las esporas y los plasmodios y también podemos observar en esta figura B de abajo, cómo se ven las diferentes etapas del ciclo de vida del EHP, ¿verdad? Ok, vamos a ver. Estoy tratando de pasar, pero no se me pasa. Ya, ok. Aquí, puse esto para que ustedes tengan la información necesaria de, bueno, algunos de los primers usados en algunos métodos para la detección de EHP, siendo uno de los recomendados, últimamente el 510 FIR para la subunidad del RNA ribosomal. Pero también existen otras pruebas, PCR de un paso, anidado, LAM, ¿verdad? Que es amplificación térmica mediada por bucle, tiempo real, y que se llama bajo RPA, que es la amplificación por recombinasa polimerasa. Vamos a ver más adelante, cuando veamos un poquito más de los microsporidios, por qué ahorita se están recomendando otras alternativas para poder hacer la identificación de EHP. Y aquí a mano derecha podemos ver también algunas de las pruebas que estábamos mencionando y cómo podemos observar, por ejemplo, con A, cuál es la mejor alternativa para cada uno de los rangos y la sensibilidad, la especificidad, la accesibilidad y si es cuantitativo, siendo A lo mejor y siendo D como un poco lo peor, ¿verdad? Entonces nosotros a partir de este cuadrito podríamos identificar también para EHP cuáles son las mejores herramientas de diagnóstico que nos puedan servir mejor para pues utilizar en la identificación de HP. Sigue siendo, por ejemplo, el PCR y el tiempo real una de las mejores, ¿verdad? En temas de sensibilidad, en temas de especificidad, pues también PCR, tiempo real.
Y ahí, cuando hablamos de los temas de accesibilidad, ya pues ahí cambia un poco la cosa porque, por ejemplo, tiempo real es poco accesible, ¿verdad? Es un poquillo más complicado. Entonces, en la mayoría de las veces, pues con técnicas de un paso o anidados, pues nos puede funcionar bastante bien, como se observa en ese gráfico. Ahora, abajito, esto es uno de los últimos estudios que han salido muy interesantes en 2022, donde se hace un desafío experimental para determinar el efecto de HP en el microbioma del hepatopáncreas, ¿verdad? Tanto a nivel bacterial y todo lo que tiene que ver con la parte de hongos. Y pues este estudio, aparte de determinar los grados de infección de HP en grado 0, 1, 2, 3 y 4, ¿verdad? Con respecto a la proliferación de HP en el hepatopáncreas, también pues hace un estudio bien interesante donde se observa que el HP está siendo afectado, principalmente HP afecta al hepatopáncreas, especialmente en la comunidad del microbioma, y su funcionalidad provocando brotes de bacterias y hongos oportunistas, ¿verdad? Y lo que hace es un desplazamiento de hongos beneficiosos. Así, asociado a esto, nosotros podemos determinar aquí en la grafiquita de la derecha abajo, como en estados tempranos, ¿verdad? De tres categorías, el estado temprano, bueno, el desarrollo, y pues ya como cuando la enfermedad está un poco más avanzada, y como vemos cuando al inicio de la infección, podemos ver cómo se mantienen, por ejemplo, los hongos y bacterios benéficos, hay una pequeña diversidad de hongos, la diversidad de bacterias es mucho mejor, ¿verdad? Siempre las benéficas, y hay menos efecto patogénico de los hongos y las bacterias, pues, en el camarón. Pero conforme se va desarrollando EHP, ¿verdad? Conforme van incrementando los grados de infección, vemos que esto cambia, ¿verdad? Y entonces parece existir como una especie de desplazamiento del microbioma natural o estado natural o saludable del camarón. Y entonces empieza a haber diversidad de hongos, empieza a bajar los hongos y las bacterias que son benéficas y existe una mayor proliferación de hongos y bacterias que son patógenas, ¿verdad? Asociado a esto, obviamente, como hay un efecto directo en el hepatopáncreas, pues las reservas energéticas se ven afectadas y se inician procesos de infección. De ahí que en algún momento, ¿verdad? Se relacionaba muchísimo EHP con la enfermedad de las heces blancas. Porque pues no se sabía muy bien, o más bien existía una modificación de AHP que generaba una diversidad de reacciones, que más bien lo que hacían era una mayor proliferación de algunas bacterias y hongos que obviamente no queremos dentro del camarón, pero ahorita vamos a ver también más adelante cómo lo asociamos o cómo podemos asociar AHP con las heces blancas. Entonces, vean qué interesante este estudio, porque efectivamente EHP causa un efecto muy importante en el camarón y que probablemente por eso podemos ver tallas disparejas, ¿verdad? Y podemos ver camarones con problemas en hepatopáncreas, con problemas a nivel intestinal y con problemas, pues, obviamente a nivel estomacal. Con respecto a esta segunda enfermedad, ¿verdad? Que es el nodavirus de la mortalidad encubierta, también un, un patógeno bastante conocido, ¿verdad? Que se han hecho bastantes estudios bien interesantes. Aquí tenemos, ya estamos trabajando con un virus de ARN que tiene un diámetro de aproximadamente 25. Eh, Algunos de los signos clínicos, bueno, la signología clínica es inespecífica, ¿verdad? Lo podemos observar nosotros, este camarón, y podríamos bien confundirlo con alguna otra. Algo importante aquí es que la apariencia del músculo recuerda a la reportada pero por el virus de la mionecrosis infecciosa, ¿verdad? Y pues hay atrofia, hay palidez del hepatopáncreas, hay problemas en el estómago, intestino vacío, la cutícula se siente suave y también pues tenemos un lento crecimiento. Como podemos ver, por ejemplo, aquí en la figurita del medio, en estos camarones, pues se observa con las flechas el músculo blanco en el segmento abdominal y también podemos observar el HP, el hepatopáncreas atrofiado, ¿verdad? Entonces nosotros en finca podríamos observar esas cuestiones y pues eventualmente decir que podría ser el nuevo virus de la mortalidad encubierta, pero
¿verdad? Necesitamos ir a hacerle análisis moleculares para lograr determinar exactamente si esto no es, porque podría ser eventualmente y sin ningún problema otro patógeno que nos está afectando. Aquí en esta gráfica de histología podemos observar, por ejemplo, un HP, bueno, el hepatopáncreas atrofiado, ¿verdad? Hay pérdida de pigmentación, como se puede observar, se ve como pálido como pálido, y pues el hepatopáncreas realmente se ve que tiene complicaciones. Ya cuando se puede trabajar acá a nivel histológico con las tinciones, se puede observar inclusiones basofílicas y presencias de cuerpos de inclusión, por ejemplo en la número 3, que pues esto también es característico del novavirus de la mortalidad encubierta. Aquí en la 4 pues es el órgano linfoide. Podemos observar aquí en las flechitas en núcleos pignóticos y múltiples esferoides vacuolizados. Y pues esto es característico de esta enfermedad y pues podemos nosotros a nivel histológico poder empezar a trabajar eso. Para estas enfermedades emergentes, la histopatología es una herramienta sumamente útil, casi que necesaria, ya que nosotros, bueno, se pueden empezar a ver las diferencias entre ellas y poder hacer mejores diagnósticos, ¿verdad? Y luego, obviamente, pues hacer todo lo que es la parte molecular. Aquí también, abajito en esta figurita que se ven esos camarones y esa gráfica, se puede observar, ¿verdad? El mecanismo patogénico del norovirus. Y, por ejemplo, a la derecha, en la filita derecha, se pueden observar un camarón sano, donde podemos observar, por ejemplo, este, eh, el cordón nervioso ventral, ¿verdad? Y el cordón nervioso de los periópodos, ¿verdad? Que ahí se ve normal. Pero, ¿qué pasa cuando el camarón realmente tiene esta enfermedad? Pues se dan problemas porque se tienen células dañadas, hay daños en las células del nervio y el cordón nervioso central, y hay una disminución en el contenido de calcio en el cefalotórax, ¿verdad? Esto es interesante también porque también a esta enfermedad se le llama el virus de la mortalidad del fondo de los estanques. Y lo que pasa es que hay un efecto, se detecta generalmente en la cosecha porque los camarones tienden a irse al fondo, ¿verdad? Tienen un comportamiento de hundirse y generalmente pues no podemos observar realmente si está sucediendo algo o no, y lo vemos pues obviamente cuando ya hacemos un proceso de cosecha o alguna cuestión similar, o cuando hacemos un monitoreo puntual y podemos determinar que exactamente tenemos este nodovirus en el estanque. Entonces, bueno, esa grafiquita nos ayuda muchísimo para saber cómo es el comportamiento de un camarón normal, ¿verdad? Que generalmente nada a media agua, puede estar un poquito más arriba, de vez en cuando se va al fondo, pero el camarón con este problema pues tiene movimiento desordenado, tiene bajo crecimiento, el problema de la calcificación también tiene problemas como tal en el cefalotórax, y pues está asociado directamente al nodavirus. Y venimos a esta otra, que es el síndrome de las heces blancas, que también ha sido muy, muy estudiado, y ha sido muy estudiado porque se ha correlacionado con EHP, ¿verdad? Dentro de los signos clínicos tenemos que obviamente está asociado con EHP, y es un camarón que está afectado, el camarón que está afectado con este síndrome excreta hilos fecales blancos y muestran como un intestino blanco, color marrón dorado, y ahorita vamos a ver las imágenes, y el consumo del alimento en los estanques se reduce significativamente. Todos los estudios sugieren, ¿verdad? Y para que ustedes ya lo sepan, que esta enfermedad no se asocia directamente con EHP, pueden ir de la mano eventualmente, pero esto se asocia directamente a la presencia de vibrios, ¿verdad? Entonces, aquí en esta imagen del centro arriba podemos ver un tejido intestinal y se observa acumulación de agregados, por ejemplo en la foto B, y las microvellosidades alteradas. ¿Qué le pasa a las microvellosidades? Generalmente son menos o simplemente no, incluso no hay. Lo que pasa es que a nivel intestinal se da como una especie de inflamación, ¿verdad?
Y pues eso genera esos hilos fecales blancos flotando en el agua. Luego, pues vemos en la parte de abajo, eh, vemos, bueno, aquí en la parte de arriba a la derecha, vemos el intestino de los camarones está afectado, ¿verdad? Se observa intestino blanco, se observa ese intestino blanco característico y ese intestino color como marrón dorado, ¿verdad? Que pues se asocia directamente a la presencia del síndrome de las heces blancas. Es interesante también porque el síndrome de las heces blancas ya está definido en fases, ¿verdad? En fases de afectación. Y pues observamos en fases de avance de la enfermedad, pues podemos observar, por ejemplo, en una fase 1, una expansión de los túbulos hepatopancreáticos y pues en afectación de las células, de las BR y F. Y en una fase 2 podemos observar infiltración grave de hemocitos y reducción de células F y R. Y en una fase 3, que ya es mucho más avanzada, hay un efecto directo en las células B, F y R porque literalmente desaparecen y los túbulos del hepatopáncreas pues simplemente colapsan. Entonces, aquí por ejemplo podemos ver en las letras a mano derecha abajo, A, B y C, ¿verdad? Estamos en fase 1, pero esa es una fotografía 100X. La fase D, E y F también está en una fase 2 con la descripción que les dije, pero a 400X. Y en la fase 3, que es la G, H, y la I, pues es la fase 3, pero está a 1000X, a un aumento de 1000X. Entonces lo que podemos ver es cómo se da un efecto directo, ¿verdad?, de esta enfermedad en las células a nivel del hasta el punto de afectar directamente el HP como tal y sus diferentes células. Ok, en esta podemos observar cómo se puede prevenir, o sea, eventualmente cómo se podría prevenir este síndrome. Bueno, selección de reproductores importados, tener mucho cuidado con los reproductores, ¿verdad? No traer reproductores contaminados. Ver el tema de los insumos acuícolas, ¿verdad? Que tengan potencial para aportar el virus, como semillas, alimento vivo, etcétera. Extremar los protocolos de bioseguridad, que es una recomendación que se hace para cualquier enfermedad. Ver el tema de la fauna acompañante para detectar posibles portadores de la enfermedad y pues obviamente siempre una vigilancia activa a nivel de finca, que también es sumamente recomendable. Estar haciendo análisis y estar revisando los signos de los camarones para determinar eventualmente la presencia de uno de estos patógenos. Interesante en esta figura que está aquí a mano derecha, cómo podemos ver cómo se da una variación en el microbioma del hepatopáncreas del camarón y el intestino con la presencia del síndrome de las heces blancas. Por ejemplo, se ha determinado que cuando se tiene el síndrome de las heces blancas hay una proliferación, ¿verdad? Hay mayor presencia de vibrio, como podemos ver, por ejemplo, en la primera columna y en la tercera, que ahorita que esas estarían con el síndrome de las heces blancas, y podemos ver en azul mayor presencia de vibrio. El azul es la presencia del vibrio, pero en hepatopáncreas y intestino, ¿verdad?, que está saludable, lo que podemos observar es una mayor presencia, por ejemplo, en intestino a nivel, podemos ver candidatos baciloplasma, ¿verdad?, que son beneficiosos, y en hepatopáncreas Acinetobacter, ¿verdad?, que también son beneficiosos. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que cuando tenemos el síndrome de las heces blancas, como hemos observado, esto se modifica también y pues encontramos la presencia de vibrio, ¿verdad? Entonces, el microbioma es una mayor cantidad de vibrio. De ahí que se le ha indicado o se ha indicado que el principal causante de esta enfermedad es vibrio y se asocia directamente y muy específicamente al vibrio paramolíticos, ¿verdad? Importante también que también se ha hecho estudios sobre vibrio paramolíticos y nunca se ha logrado o no se ha determinado que el vibrio paramolíticos que causa APEN sea el mismo vibrio paramolíticos que está afectando o generando el síndrome de las heces blancas, ¿verdad? Eso tampoco no se ha relacionado de esa manera.
Tenemos esta otra, ¿verdad? Que también es otra que se ha estudiado bastante, que es el virus iridiscente de los decapodas tipo 1. Es un virus de la familia Iridoviridae. Este, y dentro de los signos clínicos que se tienen, bueno, pérdida de color en la superficie, como puede, se ponen como blanquecinos también, tienen anorexia, tienen el hepatopáncreas pálido, también tienen problemas para nadar, ¿verdad? Es un virus de ARN de un diámetro 150. Y pues, cuando nosotros vemos los signos clínicos, pues podríamos decir, bueno, es que es parecido a cualquier otro, ¿verdad? O a alguno de los que ya hemos visto, ¿verdad? Entonces, de ahí que cuando observemos este tipo de condiciones, pues hagamos los análisis respectivos a nivel molecular para nosotros realmente determinar qué podría estar afectando. Eh, Como podemos ver en las figuras del medio, pues se observa un desafío con virus, con el iridiscente, ¿verdad? Donde se observa un grupo control, pues, y el otro está con el desafío. Y pues podemos ver, por ejemplo, cómo hay afectación a nivel externo, como en el hepatopáncreas, donde lo podemos ver en esta condición como pálida. Arriba, bueno, que interesante, que son viriones icosaédricos, y pues se ven en el citoplasma de los hemocitos. Abajito, ¿verdad? En la gráfica que tenemos, las flechas negras, pues muestran inclusiones basofílicas, y las flechas blancas muestran núcleos cariopinóticos. Y esto, bueno, lo encontramos en el cefalotórax. También se puede observar en tejido hematopoyético, en hemocitos, en branquias y también en el hepatopáncreas. Entonces, eventualmente, cuando tomemos órganos blancos para hacer nuestros análisis, pues bueno, podemos recurrir a cualquiera de estos órganos para poder nosotros hacer los análisis, a ver si tenemos el virus iridiscente. En esta, ¿verdad? Con respecto a temas de prevención, son similares a los que se tienen para la anterior, ¿verdad? Entonces nosotros ahí podemos también tener mucho cuidado, pero prácticamente eso es estándar, ¿verdad? Para cualquiera de las patógenos que nosotros evaluamos, hay que tener mucho cuidado con el material, con los reproductores, con lo que incluye los temas de bioseguridad, todo eso es muy importante. Aquí a la derecha, pues podemos ver cómo el autor de este artículo, que prácticamente es casi que el único que hay, sugiere asignar un nuevo género llamado Iridovirus, ¿verdad? Sin embargo, a la fecha todavía se mantiene el mismo nombre, que es el virus, el iridiscente, ¿verdad? La iridicidad. Y pues está tratando de colocar un nuevo género para virus iridiscente que se genera en crustáceos, ¿verdad? Entonces, pues bueno, esta es una información que hay muy poquita información sobre este virus, sin embargo, todavía se puede diagnosticar sin problemas. Tenemos este otro, ¿verdad? Que es otro virus de ARN, que es Pneumococcal, un picornavirus. Este picornavirus como tal, pues es un virus que es familia de Taura, ¿verdad? Entran dentro de la misma categoría. Aquí también hay muy poquita información sobre este picornavirus. Abajo, pues, se tienen algunos de los premios que se usaron para confirmar, pues, el genoma completo de este trabajo en particular que se hizo. Arriba, ¿verdad? Nosotros podemos observar esos viriones y una sección ultrafina de las células epiteliales del hepatopáncreas de camarones moribundos. Entonces, podemos observar estos viriones en células epiteliales del hepatopáncreas, ¿verdad? Estos son microfotografías electrónicas de transmisión. También aquí es interesante este análisis filogenético que se hace del picornavirus, asociado también con otros tipos de picornavirus. Y aquí, bueno, yo no sé si se ve bien, la figura se ve un poquito pequeña. Esto también es otro virus que vamos a ver, que es similar a un virus que se llama Winslow String Virus 8, ¿verdad? Y este Winslow virus es interesante porque, bueno, también es un virus de China, ahorita lo vamos a ver, pero se asocia directamente con este otro coronavirus. Y estos dos virus, ¿verdad? Podrían eventualmente reclasificarse en una categoría completamente nueva,
por ser un grupo evolutivo diferente en la familia Desistrobiridae. Entonces, esto es lo que nos indica este trabajo, bueno, ¿verdad? O sea, síntomas y todo eso, pues no hay descripción, ¿verdad? No hay información relevante que nos diga qué tiene, qué le pasa al camarón cuando tiene este virus, ¿verdad? Son virus que son muy nuevos, pero que ya empiezan a hacer las descripciones, las clasificaciones y se empiezan a acomodar en las diferentes familias y pues se empieza a ver cómo deberían quedar en los diferentes rangos y por la información ya está y eventualmente en los próximos años, pues si en algún momento aparecen, es un poco más exponencial, pues se tiene información ya para poder comparar, como les digo, como mencioné anteriormente, muchas veces el rango geográfico provoca pues que nunca aparezcan, ¿verdad? Y ahorita les voy a mostrar un caso muy particular. Dentro de los adicionales, ¿verdad? Ya tenemos 6. Este es el Peneus banamei, el solimbivirus. El solimbivirus de la familia Solimviviridae es un virus de ARN y pues es un virus diagnosticado aquí para Latinoamérica, específicamente en Brasil en el 2022. Es diferente al resto de los virus de esta familia y podría ser incluso un nuevo género. Aquí en esta figurita del medio lo que vemos son secciones de intestino y hepatopáncreas. Por ejemplo, podemos ver inclusiones virales basofílicas y eosinofílicas en las células del epitelio del intestino, ¿verdad? En A1. Y tubos del hepatopáncreas que se ven con estas flechitas negras. En A2, en esta parte que se ve como más anaranjadilla, es hibridación in situ. Lo que vemos son las señales, ¿verdad? De los núcleos de células epiteliales del intestino y hepatopáncreas, lo cual no está generando una reacción, no se generan reacción en camarones sanos. Entonces, así es como se puede observar y puede definir que es un solimbivirus. Aquí podemos ver abajo, ¿verdad? Algunos de los premios utilizados es en tiempo real. Y en el gráfico de abajo, lo que podemos ver es cómo está colocado el Pinot solimbivirus en la familia Solimviviridae y de ahí que se podría clasificar como un nuevo género, ¿verdad? De esto, o sea, también hay muy poquita información, son virus muy nuevos del 2022, solo hay un artículo, y pues se cuenta también con muy poca información de cómo lo causa, qué causa en el camarón, cuáles son los efectos, los signos clínicos, ¿verdad? Entonces hay poca información. Tenemos este virus, que es el que ya les había mencionado, que es el pues otro Picobacteridae, otro virus de ARN, ¿verdad? Este es asiático. Este es interesante porque desde el 2015 ya se tiene información de él, pero no ha proliferado mucho, ¿verdad? O sea, es como que no se tiene mucha información al respecto tampoco y tampoco se han hecho diagnósticos como para decir que anda por varias regiones del mundo. Sin embargo, este es muy importante, bueno, es interesante y hay que tener también mucho cuidado porque algunos estudios indican que ya se ha identificado en Latinoamérica. Entonces, tampoco hablan de regiones, no dicen dónde, ¿verdad? Está todavía como en reserva, pero parece que en Latinoamérica ya hay algunos casos positivos de este virus en particular. Aquí podemos, por ejemplo, ver reacciones positivas a inmunohistoquímica, ¿verdad? Que se encuentran a menudo en células E y menos frecuentes, como podemos ver ahí en los asteriscos, en células epiteliales de túbulos del hepatopáncreas. Se caracteriza por la presencia de vacuolas. Importante de este virus es que no se muestran inclusiones en células C del hepatopáncreas, ¿verdad? Y no se han contemplado todavía ningún signo de la enfermedad. Entonces, cuando se hace la revisión, pues hay que definir esto, ¿verdad? Que no hay inclusiones en células C del hepatopáncreas y a partir de eso puede definir si está o no a nivel histopatológico. Igual, solo hay un trabajo de este virus, entonces hay muy poca información. Bueno, hay el otro que es este que les decía que habla sobre este virus en Latinoamérica. Es interesante darle seguimiento y pues ya se puede empezar a revisar para ver si pues lo podemos detectar en algunas regiones de Latinoamérica, ¿verdad? Ahí están los juegos de primer, por si a alguno le interesaría comprarlos y empezar a hacer estos procesos de vigilancia para determinar si en algún momento lo pueden encontrar por ahí. Bueno, aquí tenemos también este microsporidio, que también es una enterospora. También hace poquito se hizo su
publicación está definido también para Latinoamérica, sin embargo, también no se sabe qué país, ¿verdad? No hay una descripción, está todavía en reserva. Y pues, importante aquí que también es un artículo que o sea, no hay tampoco información, no hay mucha información relevante. No hay mucha información relevante. Está clasificado como una enterospora, ¿verdad? Entonces, también se caracteriza como un microsporidio Nobel. Y también, bueno, podemos observar, por ejemplo, a nivel de hepatopáncreas, cuerpos de inclusión basofílicos en el citoplasma. Y en hibridación in situ, pues el hepatopáncreas muestra señal con localización intranuclear en células R, ¿verdad? Entonces, esta es parte de la descripción que se ha hecho de este nuevo microsporidio, que es una enterospora. Tampoco hay mucha información. Y pues sigue este otro microsporidio, que es un vitoforma, que bueno, aquí sí le puedo decir puedo decir que el autor de este artículo soy yo, ¿verdad? Con otros especialistas del área. Este lo encontramos en Costa Rica y es un microsporidio bien raro porque viene de una familia Vitaforma, que está solo a nivel genético, pues parece que viene de humanos. Entonces, los signos típicos son asociados directamente a EHP, incluyendo bajo crecimiento y disparidad de tallas. Estas fotos que están acá, de esos camarones con diversas tallas, las tomamos acá en el país. Y pues efectivamente, ¿qué andábamos haciendo nosotros? Pues andábamos buscando EHP en Costa Rica. Resulta que cuando hacemos el diagnóstico molecular, nos da una banda parecida. Estábamos trabajando con el 510, por eso les estaba diciendo yo que ya el 510 no es el más recomendado para trabajar, simplemente para saber, Tirar agua. sim- La cierras. simplemente, perdón ahí por, por la bulla, ¿verdad? Este, Andábamos buscando EHP y pues nos encontramos algo muy parecido a HP, pero que no era HP. Y cuando mandamos a secuenciar, pues resulta que era esta especie de vitaforma. Nosotros todavía tenemos que seguir haciendo estudios, esto apenas lo acabamos de publicar. Y pues aquí lo interesante es que este microsporio en particular es muy regional, ¿verdad? Está ubicado en unas secciones muy específicas geográficamente y pues estoy muy seguro que va a ser muy complicado que este microsporidio pues se vaya a presentar en otras latitudes por la especificidad geográfica que tiene. A nosotros nos ha costado mucho localizarlo otra vez y pues necesitamos hacer muchísimos más estudios. Entonces, como le muestro acá, en esta grafiqueta que está aquí abajo, lo que andábamos era buscando EHP y al final nos encontramos con este microsporidio y pues aquí está el artículo para que ustedes lo revisen, busquen su clasificación, están los números de accesión y pues eventualmente pues hay que darle seguimiento para ver si se logra encontrar pues en algún otro lugar. Y pues bueno, o sea, ya llevamos 9 tipos de patógenos, de enfermedades, pero hay más, ¿verdad? Está este otro virus, que es un nuevo virus también, que está dentro de la familia de Bunyavirus. Se ha encontrado en Peneo chinenses, ¿verdad? Hay muy poca información asociada a esta. De hecho, ¿cuál es la característica principal? ¿Verdad? Por eso le llaman como la enfermedad de vidrio en larvas. Y lo que ponen se ponen como transparentes, ¿verdad? Entonces, también muy poca información. Ahí les dejo el artículo para que lo busquen si les interesa, pero son virus muy nuevos o tal vez no nuevos como tal, pero sí que son muy pocos, muy pocos estudiados. Ok, y pues bueno, para ir finalizando, pues les dejo otra vez esta tabla sobre las técnicas de diagnóstico que se pueden ir trabajando y de acuerdo a clasificación, ¿verdad? A o D, que A es como la más factible y D como la más complicada. De acuerdo a los diferentes rangos de accesibilidad, sensibilidad, especificidad y el tema cuantitativo, pues cuáles serían las más recomendadas de acuerdo
pues obviamente al alcance que tienen ustedes. Y si ustedes tienen un laboratorio a nivel mundial, pues obviamente podrían estar trabajando con las mejores técnicas, pero si tienen un laboratorio más pequeño, ¿verdad? O incluso, pues el famoso Pocket, ¿verdad? Eventualmente verificar con Pocket cuáles son las alternativas que hay para trabajar y también, pues siempre los más recomendados, que son más factibles, pues tiempo real y PCR convencional y pues trabajar pues las otras alternativas que ustedes puedan tener, como derivación in situ, microscopía también electrónica. Y aquí les dejo eso para que ustedes puedan irlo revisando. Bueno, esto es parte de pues un resumen de las muchas cosas, ¿verdad? Llamémoslo así, que están apareciendo a nivel mundial asociado a los diferentes virus, los microsporidios están teniendo un auge sumamente importante. Importante decir, ¿verdad? Para que ustedes lo tomen en cuenta que no todos los microsporidios están asociados a EHP. Ya vemos que hay otros diferentes y ahora está casi que es obligatorio no solo utilizar el 510, sino también utilizar específicos para las esporas, ¿verdad? Para poder definir qué es EHP, porque el 510 es muy amplio, ¿verdad? Y nos pueden salir cualquier cantidad de microsporidios. Entonces ya nos va a tocar a nosotros después hacer secuenciación y no solo eso, también estar seguros que el microsporidio que estamos detectando está realmente afectando la producción de camarón, porque eventualmente pues, no puede existir ninguna afectación. Para no tener un error en el diagnóstico. Entonces, ahí hay que estar evaluando eso y verificar. Entonces, bueno, esta sería mi presentación de hoy. Yo espero que, bueno, la información que haya sea valiosa por ustedes y que los ponga más que todo a actualizarlos sobre qué se está trabajando a nivel mundial con el tema de los nuevos virus, y los nuevos bacterias casi no, pero pues ya vimos que los microsporidios están teniendo un auge importante. Y pues eso sería todo de mi parte. Aquí está mi correo, por si les puedo colaborar en algo, por si les pongo a disposición el laboratorio de patología acuícola que tenemos acá. Tenemos un set bastante completo para identificación de agentes infecciosos en camarón y pues también para tilapia y pues también algo en pargo. Entonces, quedo a disposición y pues yo les agradezco mucho la atención y la permanencia en esta charla y pues ahí estamos a la orden por cualquier información que requieran. Muchísimas gracias, Nelson. Excelente presentación. Hay algunas preguntas que te voy a leer para que por favor le des respuesta. La primera pregunta dice, ¿cuáles son las medidas que debemos tomar con este tipo de enfermedades emergentes para la seguridad alimentaria? Bueno, ahí yo lo medio mencioné. El tema de la bioseguridad es sumamente importante. El tema de la vigilancia constante también es muy importante. Trabajar con expertos, trabajar con buenos laboratorios, con laboratorios que nos puedan dar la información oportuna, veraz y que tenga redes de trabajo, ¿verdad? Cuando aparece alguna enfermedad extraña, ¿verdad? Que podría ser eventualmente una enfermedad emergente. Y pues eso, básicamente, extremar las medidas, nunca se sabe cuándo están apareciendo, tenemos muchísimas, ¿verdad? Que ahorita les dije aproximadamente 9 y hay como 2 o 3 más por ahí descritas y que son de años recientes, ¿verdad? Estamos hablando de 2020 para a la fecha, ¿verdad? Incluso la más antigua se hablaba de 2015 y por ahí que ha aparecido y que parece que ya incluso hay casos para Latinoamérica que no se han identificado concretamente. Entonces, extremar las medidas, revisar muy bien sus camarones todos los días, saber identificar qué tenemos en la zona, qué es lo que está apareciendo y hacer vigilancia continua. Hay otra pregunta. ¿En qué etapa del ciclo de vida es más fácil controlar la enfermedad del EHP? ¿En cuál ciclo? Pues obviamente en la primera fase, en las primeras fases, porque es cuando el ciclo está empezando, ¿verdad? Y ahí pues podemos empezar a utilizar técnicas para controlarlo. Como le digo, el diagnóstico no, vamos a ver, en finca no es tan sencillo. Podría parecer otra cosa eventualmente. Lo que más nos puede llamar la atención es la disparidad de las tallas.
pero siempre hay que hacer, mandarlo a un laboratorio de confianza para poder determinar efectivamente si es EHP. Y pues el tema de las fases, pues alguien muy experto, ¿verdad? Que lo pueda identificar en qué fase está. Generalmente cuando ya vemos animales afectados, muy afectados, ya pues ya no podemos hacer nada. Recordemos que también esta enfermedad como tal no causa mortalidad en sí mismo. Entonces, pues yo creo que la mejor fase es la cero, ¿verdad? Cuando no está, tomar las medidas extremas, estar pendiente, estar atento a los otros compañeros, a las otras fincas, si está apareciendo la enfermedad, ir viendo qué países la tienen, ¿verdad? Para no importarla y pues estar muy atento a las medidas de bioseguridad para poder definir en qué momento podemos nosotros actuar y controlar eventualmente esta afectación. Muchas gracias. Hay otra pregunta. Un momento. ¿De qué manera se podría corroborar la presencia de HPND mediante microbiología en Centroamérica? Un elevado conteo de vibrio puede ser una prueba o una prueba de PCR. Se obtiene negativo con la prueba de PCR, creo que es lo que dice acá. ¿Con qué tipo de elemento en microbiología se puede detectar HPND? Ok, vamos a ver, digamos, a nivel microbiológico, nosotros, por ejemplo, podemos aislar las bacterias, ¿verdad? Se puede hacer aislar las bacterias, utilizar agares específicos, para saber, por ejemplo, si es vibrio para hemolíticos, también nosotros saber si efectivamente existe mortalidad y después de eso, pues hacerle PCR, ya sea PCR tiempo convencional, también tiempo real, y para estar muchísimo más seguros, mandar a secuenciar, porque ya por las características de la enfermedad, pues no necesariamente va a ser vibrio para hemolíticos, puede ser alguno de los otros vibrios descritos. Entonces nosotros necesitamos saber muy bien cómo definirlo. Como les digo, a nivel de microbiología, podemos aislar la bacteria, igual podemos hacer conteos, podemos saber si estamos cargados de bacterias o no, podemos ver los signos clínicos en los animales, pero mi recomendación sería que después de eso, igual, trabajar con un laboratorio de confianza para que nos haga un análisis confirmatorio y pues nosotros a partir de eso, buscar alternativas de solución de la problemática para bacterias específicas, ¿verdad? Ok, acá hay otra pregunta. En Centroamérica aún no hay posible sospecha de larvas translúcidas, tomando en cuenta que se habla mucho ahora en Asia. De la información que tenemos para Centroamérica, no, si estamos hablando de este virus, el Winsu, no sabemos, o sea, no hay información, no hay nada publicado, ni siquiera en la OIE, entonces no podríamos saber a la fecha. Recordemos también que existen muchas restricciones en los sistemas de producción de las polarvas, ¿verdad? Y estoy muy seguro que si algo raro pasara, pues no saldría a la luz fácilmente. Hay la última pregunta. En caso de vibrio por hemolíticos, ¿cuáles son los factores de virulencia que se deben detectar? ¿Asociado a qué enfermedad? ¿A HPND o...? HPND, me imagino porque estaban hablando de HPND en ese momento. Ok, HPNE. Pues bueno, cuando hablamos de hemolíticos, tenemos que trabajar siempre con los genes de expresión de las toxinas, ¿verdad? La aspira y la aspir B. Entonces, nuevamente, empezar a trabajar directamente sobre eso para poder lograr hacer su identificación. Y obviamente también podemos hacer cuantificación para ver cómo está la situación en la finca y pues hacer secuenciación para definir exactamente qué es lo que tenemos para poder tener las alternativas de manejo correspondiente que nos permitan mitigar el efecto de estas bacterias, obviamente asociadas a HPND. Y pues recordemos que esta enfermedad como tal ha tenido mortalidades casi hasta el 80%, el 100% en muchos de los casos. Esta enfermedad en muchos países ya está con una tendencia a estabilizarse. ¿Qué significa eso? Que ya no está generando tanto problema, ya incluso la sobrevivencia en las fincas
va como en crecimiento. Antes se trabajaba con 30, 40%, los que tenían más problemas, y ahora esas mismas fincas ya están en 60%, es el caso que se está trabajando para Costa Rica. Entonces los productores ahorita otra vez están teniendo confianza, parece que ya el sistema inmunológico, bueno, el camarón, reconoce tal vez, tal vez no es que lo reconozca, sino tal vez ya están un poco más adaptados al medio en que trabaja Vibrio para hemolíticos causante de HPN, y también pues obviamente el trabajo con probióticos, ¿verdad? Con temas de calidad de agua, sumamente importante trabajar la calidad del agua para que disminuir las cargas bacteriales, trabajar con probióticos. En algunos casos hay evidencia de que los simbióticos también están causando un buen efecto. Y eso, ¿verdad? Extremar las medidas para que no nos ingresen las bacterias patógenas, y también el tema de bioseguridad. Bueno, pusieron dos preguntitas más. ¿Cómo se podría iniciar un proceso de vigilancia epidemiológica? Epidemiológica. Sí, Sí, bueno, muy importante. Lo primero que todo, acudir al organismo encargado a nivel nacional que está viendo el tema de organismos acuáticos, para ver cuáles son las medidas específicas que está tomando el país asociado a esto, ¿verdad? Porque aunque está un poco estandarizado a nivel regional, pues muchas veces difieren un poco. Entonces, acudir a la persona encargada, que es la encargada, al organismo que tiene que ver el tema de la vigilancia epidemiológica como tal, pero a nivel de finca, ¿verdad? A nivel de finca sí se pueden hacer muestreos continuos y constantes para poder determinar, ¿verdad? Que no nos aparezca nada. O sea, uno puede, por ejemplo, sacar las 3 o 4 enfermedades de mayor prevalencia para la zona, que ese es otro tema importante, ¿verdad? No todas las zonas tienen la misma cantidad de prevalencia o de presencia de una enfermedad particular. Y entonces, a partir de eso, hacer como una especie de bloque, ¿verdad? De patógenos que me gustaría a mí saber si están o no están en la finca, y principalmente porque son las más continuas o las de mayor presencia. Y a partir de eso, montar un monitoreo que nos permita, no sé, cada 15 días o una vez por mes, por lo menos saber cuál es el estado sanitario de mi finca, y a partir de eso, yo tomo las medidas preliminares para reducir o anular cualquier afectación que yo pueda tener en mi producción. gracias. La última, ahora sí. Dado que las estrategias moleculares son extremadamente sensibles, ¿recomienda usted que los diagnósticos de cualquier enfermedad o infección presentada se basen únicamente en la detección molecular o se requiere un laboratorio de histopatología también? Vamos a ver, la recomendación es que todos los análisis que se hagan tengan por lo menos 3 tipos de diagnóstico confirmatorio, ¿verdad? En este caso, se puede trabajar obviamente con la parte molecular como tal, ¿verdad? PCR. La histopatología solo si se cuenta con eso, ¿verdad? Mucha gente o muchos laboratorios no lo cuentan porque, bueno, son tecnologías bastante caras, pero lo ideal es poder hacer también diagnóstico histopatológico. Como ustedes vieron en la presentación que yo acabo de hacer, prácticamente yo puse histopatología para todas las enfermedades, ¿verdad? Porque hay características muy específicas que nos pueden indicar si está la presencia o no de algún agente infeccioso. Muchas veces sale en algunos países más barato hacer histología que hacer molecular. Entonces, con una persona especialista que tenga un buen ojo clínico, con una lámina de histología podría determinar la presencia de X o Y enfermedad. Pero yo personalmente sí lo recomendaría, y principalmente si se quiere hacer una publicación, es casi exigido hacer la histopatología, pero también podemos hacer el PCR y también mandar a secuenciar para estar completamente seguros de qué es lo que nos está afectando. Muchísimas gracias. Bueno, amigos, esta ha sido la presentación de la noche de hoy. Podemos detener el sharing. Nelson, por favor. Dejar de compartir, vamos a ver qué. Gracias. Bueno, vamos a abrir para despedirnos. Muchas Agradecemos gracias. a todos, gracias a ustedes por estar con nosotros esta noche. Esperamos, pues definitivamente fue muy productiva la noche de hoy. Los vamos a esperar en la próxima presentación
Recuerden que Sea Technology tiene a su disposición reactivos y equipos para detección de patógenos por PCR. En el chat pusimos nuestros correos y teléfonos para cualquier consulta. Nelson, nuevamente, muchas gracias por compartir toda esta experiencia y conocimiento, y a todos por estar, como dijo él, atendiendo esta charla todo este tiempo. Agradecemos tu esfuerzo y a todos buenas noches, y los esperamos el próximo mes con otra presentación que la estaremos anunciando próximamente. Gracias y hasta luego. Con mucho gusto. Muchas Gracias. gracias, doctor Nelson. Muy interesante toda su presentación. Muchas gracias. Saludos a todos.